La esposa calló todo el juicio, pero cuando el marido se burló, ella entregó la sorpresa final. El aire acondicionado del juzgado familiar número 12 de Ciudad de México zumbaba con un ruido constante que se había convertido en la banda sonora de los últimos 6 meses de la vida de Elena Vázquez. Sentada en la tercera fila de la sala de audiencias, con las manos perfectamente entrelazadas sobre su regazo, observaba cómo su esposo de 18 años se pavoneaba frente a los periodistas como si fuera el protagonista de una telenovela. Roberto Mendoza, con su traje Hugo Boss de $3,000 y su sonrisa de tiburón, gesticulaba dramáticamente mientras hablaba con los reporteros de Televisa y TV Azteca. A sus 45 años conservaba el físico atlético que tanto había atraído a Elena cuando se conocieron en la Universidad Iberoamericana, pero ahora, esos mismos rasgos que una vez la enamoraron le parecían grotescos, como una caricatura de sí mismo. Mi esposa siempre ha sido una mujer. Roberto hizo una pausa calculada, saboreando la atención. Silenciosa. Nunca tuvo ambiciones propias. Yo fui quien construyó nuestro imperio inmobiliario desde cero. Ella solo se benefició de mi trabajo. Elena sintió como las uñas se le clavaban en las palmas, pero mantuvo la expresión serena. Llevaba un vestón azul marino de Liverpool, discreto pero elegante, y su cabello castaño recogido en un moño perfecto. A los 42 años, conservaba la belleza clásica que había heredado de su abuela española, pero había algo nuevo en sus ojos color miel, una determinación férrea que Roberto no había notado. La licenciada Patricia Herrera, su abogada, se inclinó hacia ella. Elena, todavía podemos responder a sus declaraciones. Los medios están aquí. Es el momento perfecto para contar tu versión. Elena negó suavemente con la cabeza. Patricia frunció el ceño. Llevaba 6 meses representando a Elena y no lograba entender por qué su cliente se negaba sistemáticamente a defenderse públicamente. Era como si hubiera decidido ser un cordero en el matadero. En el estrado del testigo, Mónica Salinas terminaba de prestar declaración. La rubia oxigenada de 28 años, con su vestido rojo demasiado ajustado para un juzgado, había sido la gota que derramó el vaso. No la primera amante de Roberto, pero sí la más descarada. La que había tenido el descaro de aparecer en eventos públicos, de publicar fotos en redes sociales, de hacer que toda la Ciudad de México hablara de la affaire. Yo nunca busqué lastimar a la señora Vázquez, declaró Mónica con voz chillona. Roberto me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que solo seguían juntos por los niños. Elena observó a sus hijos en la primera fila. Sebastián, de 16 años, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Su hijo, que había heredado la inteligencia de ella y la ambición de Roberto, había visto cómo su mundo se desmoronaba en los tabloides. A su lado, Valeria, de 14 años, miraba a su padre con una mezcla de decepción y dolor que partía el corazón de Elena. El juez Ramírez, un hombre de 60 años con canas distinguidas y una reputación intachable, golpeó el mazo. Se suspende la audiencia hasta mañana a las 9 de la mañana. Procederemos con los alegatos finales. Roberto se dirigió inmediatamente hacia Elena, con esa sonrisa condescendiente que ella conocía tan bien. Espero que estés preparada para mañana, Elena. Mi abogado tiene algunas sorpresas muy interesantes sobre tu, digamos, estabilidad mental. Elena lo miró sin pestañear. Roberto esperaba una reacción, lágrimas quizás o súplicas. En cambio, Elena simplemente tomó su bolsa Hermès, un regalo de Roberto de tiempos más felices, y se dirigió hacia la salida. Mamá, Sebastián la alcanzó en el pasillo. ¿Por qué no dices nada? Todos están hablando horrores de ti. Dicen que papá va a quedarse con todo. Elena puso una mano en la mejilla de su hijo. El parecido con Roberto era innegable, pero Sebastián había heredado su corazón noble. A veces, mi amor, el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Pero mamá, confía en mí, Sebastián. Confía en tu madre. Valeria se unió a ellos, con los ojos hinchados. Elena abrazó a sus hijos en el pasillo del juzgado, ignorando las cámaras que capturaban cada momento. ¿Vamos a casa?, preguntó Valeria. Elena negó con la cabeza. Ya no había un casa que valiera la pena.
La mansión de las Lomas de Chapultepec, con sus 5 recámaras y alberca infinita, se había convertido en un campo de batalla. Roberto había cambiado las cerraduras 3 veces, hasta que una orden judicial lo obligó a darle acceso a Elena. Vamos a casa de tu tía Carmen. Carmen Delgado, hermana menor de Elena, vivía en una casa modesta en la colonia Roma Norte. Era psicóloga clínica y había sido la única persona que había apoyado incondicionalmente a Elena durante esta pesadilla. Su casa de 2 pisos, con sus paredes llenas de libros y plantas, se había convertido en el refugio de Elena y sus hijos. Durante el trayecto en el Uber, Elena observó la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 20 años. Ciudad de México bullía con su energía eterna. Vendedores ambulantes, tráfico caótico, el aroma de tacos de canasta mezclándose con el smog. Había llegado aquí desde Puebla para estudiar administración de empresas, llena de sueños y ambiciones. Conocer a Roberto había cambiado todo. Elena. Carmen la recibió en la puerta con un abrazo. ¿Cómo estuvo? Como esperábamos. Carmen era todo lo que Elena no era. Extrovertida, combativa, impulsiva. A los 38 años, había elegido su carrera sobre el matrimonio, algo que Roberto siempre había criticado. Ese cabrón no va a parar hasta destruirte, murmuró Carmen mientras preparaba té de manzanilla. ¿Por qué no hablas? ¿Tienes información que podría? Carmen. Elena la interrumpió suavemente. No es el momento. Pero Carmen conocía a su hermana mejor que nadie. Había algo diferente en Elena, algo que no había estado ahí al principio del divorcio. Una calma que no era resignación sino preparación. Esa noche, mientras Sebastián y Valeria hacían tarea en el comedor, Elena se sentó en el pequeño jardín de Carmen. La Ciudad de México nunca dormía completamente, pero aquí, entre las plantas de bugambilia y el sonido lejano del tráfico, encontraba algo parecido a la paz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Última oportunidad de negociar antes de mañana. Puedes quedarte con el 10% y ver a los niños los fines de semana alternos. Elena borró el mensaje sin responder. Carmen salió al jardín con 2 tazas de café. ¿Roberto? Elena, mañana es tu última oportunidad de defenderte. Patricia dice que si no hablas, el juez puede interpretar tu silencio como una admisión de culpabilidad. Elena tomó un sorbo de café. Era de Chiapas, orgánico, el tipo de café que Roberto consideraba de pobres, pero que a ella siempre le había gustado. Háblame de papá, dijo Elena de repente. Carmen se sorprendió por el cambio de tema. ¿De papá? Elena, murió hace 10 años. Cuéntame de cuando éramos niñas, de cómo enfrentó la quiebra de la fábrica. Carmen se acomodó en la silla de jardín. Su padre, Joaquín Delgado, había sido dueño de una pequeña fábrica textil en Puebla. Elena tenía 12 años y Carmen 8 cuando perdieron todo, debido a la competencia desleal de productos chinos. Papá nunca se dio por vencido, recordó Carmen. Incluso cuando los acreedores vinieron a embargar la casa, él mantuvo la dignidad. ¿Te acuerdas que mamá quería que demandáramos a la empresa que nos robó los contratos? Y papá dijo que la justicia llegaba para quienes sabían esperar. Exacto. Tardó 3 años, pero al final esa empresa quebró por sus propias trampas. Papá consiguió trabajo como supervisor y nos sacó adelante. Elena sonrió por primera vez en meses. Papá era sabio. Elena, ¿qué estás planeando? Pero Elena ya se había levantado. Necesito revisar unas cosas. Buenas noches, Carmen. En el cuarto de huéspedes, Elena abrió su laptop y se conectó a Internet. Durante los últimos 6 meses, mientras Roberto la pintaba como una mujer inútil y dependiente, ella había estado muy ocupada. Los cursos de contabilidad forense que había tomado en línea, las noches desvelada estudiando las finanzas de Mendoza Inmobiliaria, las conversaciones casuales con los empleados de Roberto que la consideraban inofensiva. Abrió una carpeta en su escritorio. Proyecto final. Contenía cientos de documentos, facturas falsas, contratos fantasma, transferencias bancarias sospechosas, fotografías, grabaciones de audio, comunicaciones por WhatsApp. 18 años de matrimonio le habían dado acceso a información que Roberto jamás imaginó que ella estaba recopilando. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido.
¿Mañana es el día? Elena respondió con un simple sí. Al otro lado de la ciudad, en una oficina de Polanco, el licenciado Miguel Santamaría leía el mensaje con una sonrisa. A sus 50 años, era uno de los fiscales anticorrupción más respetados de México. También era primo segundo de Elena, aunque pocos conocían esa conexión familiar. La venganza, como Elena había aprendido de su padre, era un plato que se servía frío, y ella había estado preparando este banquete durante mucho tiempo. Esa madrugada, Roberto celebraba en un bar de Santa Fe con Mónica y sus abogados. Estaba seguro de que al día siguiente tendría todo: las propiedades, las cuentas bancarias y la custodia de sus hijos. Elena había demostrado ser exactamente lo que él siempre había pensado: una mujer sin carácter, sin ambición, sin la capacidad de defenderse. No tenía idea de que su esposa silenciosa había estado documentando cada uno de sus crímenes durante los últimos 5 años, que había grabado conversaciones, fotografiado documentos y construido meticulosamente el caso que destruiría no solo su matrimonio, sino su libertad. Elena Vázquez se durmió esa noche con una sonrisa en los labios. Mañana, finalmente, hablaría. El martes amaneció gris en Ciudad de México. Las nubes bajas prometían lluvia, y el aire húmedo se sentía pesado en los pulmones. Elena despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 6 meses. Su rutina matutina se había convertido en un ritual de preparación: ducha con agua fría para mantener la mente despejada, café negro sin azúcar, y 30 minutos de meditación que había aprendido en un curso en línea durante las noches de insomnio. Carmen ya estaba en la cocina cuando Elena bajó. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno para Sebastián y Valeria. «No dormiste nada», observó Elena. «¿Cómo iba a dormir? Elena, lo que va a pasar hoy. ¿Estás completamente segura?» Elena sirvió café en 2 tazas. La cocina de Carmen era pequeña pero acogedora, con azulejos de talavera que habían pertenecido a su abuela y plantas de hierbabuena en las ventanas. Era todo lo opuesto a la cocina de mármol italiano de la mansión en Las Lomas. Pero aquí Elena se sentía en paz. «Carmen, ¿te acuerdas cuando éramos adolescentes y me decías que era demasiado callada? Que debería ser más como tú, más explosiva?» Carmen sonrió a pesar de su nerviosismo. «Mamá siempre decía que tú eras agua quieta, pero que el agua quieta es la que más profundo llega». «Exacto». Roberto cometió el error de confundir mi silencio con debilidad. Sebastián apareció en la cocina, ya vestido con su uniforme del colegio alemán. A los 16 años había desarrollado una seriedad impropia de su edad. Los últimos meses habían forzado su madurez de forma brutal. «Mamá, ayer hablé con el papá de Diego. Su empresa hace auditorías financieras. Dice que si necesitas ayuda para demostrar que contribuiste al negocio de papá». Elena puso una mano en el hombro de su hijo. «Sebastián, agradezco que quieras ayudarme, pero no te preocupes por eso. Yo me haré cargo». «Pero mamá, todos en la escuela están diciendo que papá va a ganar, que vas a quedarte sin nada, no es justo». Valeria entró a la cocina con los ojos hinchados. A los 14 años, estaba en la edad más cruel para enfrentar un escándalo público. Sus amigas del colegio irlandés habían visto las fotos de su padre con Mónica en las revistas de chismes. «Ayer Fernanda me enseñó un meme que hicieron de ti en Instagram», murmuró Valeria. «Te pintaron como una mujer mantenida que no sabe hacer nada». Elena sintió una punzada de dolor. Sus hijos estaban sufriendo por su decisión de mantener silencio, pero era necesario. La justicia, como le había enseñado su padre, requería paciencia. «Mis amores, sé que esto ha sido muy difícil para ustedes. Sé que no entienden por qué no me he defendido, pero hoy todo va a cambiar». «¿En serio?», preguntó Sebastián, con una esperanza cautelosa en la voz. «¿En serio?». Carmen acompañó a los niños a la escuela mientras Elena se preparaba para el día más importante de su vida. Se vistió cuidadosamente, un traje sastre negro de Sara, sencillo pero elegante. Nada ostentoso, nada que distrajera de lo que tenía que decir. Se maquilló ligeramente, lo suficiente para verse serena pero no demasiado arreglada. Roberto siempre había criticado cuando se arreglaba demasiado para salir. Su teléfono sonó. Patricia Herrera. «Elena, buenos días, ¿estás lista?».
Más de lo que imaginas. Bien, Roberto y sus abogados llegaron temprano. Están dando entrevistas en la entrada del juzgado. Dicen que van a presentar evidencia de que has estado conspirando para quedarte con sus bienes. Elena casi se rió. ¿En serio? Elena, están muy confiados. Demasiado. Me preocupa que puedan tener. No te preocupes, Patricia. Todo está bajo control. Necesito que me digas qué planeas decir hoy. Como tu abogada, tengo derecho a... Patricia, ¿confías en mí? Hubo una pausa. Sí, pero Elena, llevamos 6 meses y nunca me has contado toda la verdad. Si tienes información que puede cambiar el caso, necesito saberlo. Hoy la sabrás. Todos la sabrán. Elena colgó y revisó una vez más los documentos en su bolsa. Todo estaba ahí. Las USB con las grabaciones, las copias de los contratos falsificados, las fotografías que había tomado secretamente de la computadora de Roberto, los estados de cuenta de las cuentas offshore que él creía que ella no conocía. Durante los primeros 10 años de matrimonio, Elena había sido exactamente lo que Roberto quería: una esposa decorativa, una madre dedicada, una anfitriona perfecta para sus cenas de negocios. Pero cuando Roberto comenzó con sus aventuras, algo había despertado en ella. Primero fue solo curiosidad. ¿Cómo podía permitirse tanta ostentación si sus empresas apenas generaban utilidades según los reportes que ella revisaba? La respuesta llegó por accidente. Una tarde, mientras Roberto dormía después de una comida de negocios que había durado hasta las 6 de la tarde y había dejado olor a perfume femenino en su ropa, Elena había usado su computadora para revisar el correo familiar. Un email mal archivado la llevó a descubrir la primera cuenta bancaria secreta. Después de eso, Elena se había convertido en detective de su propia vida. Instaló aplicaciones de espionaje en el teléfono de Roberto, aprendió a descifrar sus claves y comenzó a entender la magnitud del fraude que su esposo había estado perpetrando durante años. Mendoza Inmobiliaria era solo la fachada. Roberto lavaba dinero para varios carteles, construía desarrollos inmobiliarios fantasma y había estafado a cientos de familias que habían confiado sus ahorros para comprar departamentos que nunca se construyeron. Las comidas de negocios eran en realidad reuniones con políticos corruptos, funcionarios públicos y empresarios sin escrúpulos. Elena había documentado todo. Cada transacción sospechosa, cada conversación comprometedora, cada fotografía que Roberto guardaba como seguro de vida contra sus socios criminales. El Uber la dejó en la entrada del juzgado familiar. Como había predicho Patricia, Roberto estaba dando una entrevista a Imagen Televisión. Vestía un traje azul marino, perfectamente planchado, y su sonrisa era deslumbrante. Mi esposa ha tenido 6 meses para defenderse, decía a la cámara. Ha elegido el silencio porque sabe que no tiene argumentos. Yo construí nuestro patrimonio trabajando 16 horas al día. Ella se dedicó a gastar mi dinero y a criar a nuestros hijos, que por supuesto va a seguir haciendo, pero bajo mi supervisión. Un reportero le gritó una pregunta. Señor Mendoza, ¿es cierto que planea casarse con la señorita Salinas inmediatamente después del divorcio? Roberto sonrió con suficiencia. Mónica y yo tenemos una relación seria. Ella me ha dado el apoyo emocional que no tuve en mi matrimonio. Cuando todo esto termine, sí tenemos planes de formalizar nuestra unión. Elena pasó junto al grupo de reporteros sin ser reconocida. Su estrategia de mantener un perfil bajo había funcionado. Para la prensa era solo otra esposa abandonada, otra víctima más del machismo mexicano. Adentro del juzgado, el ambiente era tenso. Patricia la esperaba en el pasillo, paseándose nerviosamente. Elena, acabo de hablar con los abogados de Roberto. Van a alegar que has estado manipulando las finanzas familiares. Dicen que tienen evidencia de que abriste cuentas bancarias a escondidas. Elena arqueó una ceja. ¿En serio? Elena, esto no es un juego. Si tienen pruebas de que has estado... Patricia, respira. Todo está bajo control. Patricia la miró con frustración. En 6 meses de representar a Elena, jamás la había visto perder la composure. Era admirable, pero también desconcertante. Necesitas decirme qué tienes.
Si vas a contraatacar, necesito estar preparada. En 30 minutos lo sabrás todo. El licenciado Francisco Belmont, abogado estrella de Roberto, se acercó a ellas con una sonrisa depredadora. A los 50 años, tenía una reputación de ganar casos imposibles usando métodos que bordeaban lo ilegal. Señora Vázquez, espero que haya disfrutado su última noche de libertad financiera. Después de hoy, va a tener que aprender a vivir con un presupuesto muy ajustado. Elena lo miró sin parpadear. Licenciado Belmont, espero que haya disfrutado sus honorarios. Después de hoy va a necesitar el dinero para su propia defensa legal. Belmont frunció el ceño, desconcertado por la respuesta, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sonó el timbre que indicaba el inicio de la audiencia. La sala se llenó rápidamente. Roberto entró como si fuera el protagonista de una película, saludando a los reporteros y posando para las cámaras. Mónica lo acompañaba, vestida con un traje rosa que era completamente inapropiado para un juzgado, pero perfecto para las fotografías de revista. El juez Ramírez tomó su lugar y golpeó el mazo. Buenos días. Procederemos con los alegatos finales en el caso Mendoza contra Vázquez. Licenciado Belmont puede comenzar. Belmont se puso de pie con la confianza de quien ha ganado cientos de casos similares. Su señoría, este caso es muy sencillo. Roberto Mendoza construyó un imperio inmobiliario a través de trabajo duro, visión empresarial y sacrificio personal. Su esposa, Elena Vázquez, fue beneficiaria de este éxito, pero nunca contribuyó activamente a la generación de riqueza familiar. Elena observó cómo Roberto asentía dramáticamente a cada palabra de su abogado. 16 años atrás, cuando nació Sebastián, Roberto había insistido en que Elena dejara su trabajo en una firma de consultoría. Los hijos necesitan a su madre, había dicho. Yo puedo mantener a la familia. Elena había aceptado, creyendo que era lo mejor para sus hijos. Más grave aún, continuó Belmont, tenemos evidencia de que la señora Vázquez ha estado manipulando las finanzas familiares durante los últimos meses. Ha abierto cuentas bancarias secretas y ha transferido dinero sin el conocimiento de su esposo. Patricia se tensó junto a Elena. Si era cierto, era una acusación muy seria. Belmont presentó una serie de documentos al juez. Aquí están los estados de cuenta que demuestran las transferencias irregulares realizadas por la demandada. Elena examinó los documentos y casi sonrió. Roberto había falsificado estados de cuenta para hacerla parecer culpable del mismo delito que él había estado cometiendo durante años. Era brillante en cierto modo, y completamente ilegal. Finalmente, concluyó Belmont, pedimos a su señoría que considere la estabilidad emocional de la demandada. En los últimos 6 meses, se ha negado sistemáticamente a defenderse, lo cual puede indicar problemas psicológicos que la inhabilitan para la custodia de menores. Roberto sonrió abiertamente. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. El juez Ramírez se dirigió a Patricia. Licenciada Herrera, ¿desea responder a estas acusaciones? Patricia se puso de pie, claramente nerviosa. Su señoría, mi clienta. Gracias, Patricia. Elena se puso de pie. Yo me haré cargo. Un murmullo recorrió la sala. Durante 6 meses, Elena había permanecido muda. Roberto frunció el ceño, sorprendido pero no preocupado. ¿Qué podía decir Elena que cambiara algo? Su señoría. La voz de Elena era clara y firme. Durante 6 meses he guardado silencio porque quería que mi esposo se sintiera completamente confiado. Quería que creyera que había ganado. Pero ahora es momento de que México conozca la verdad sobre Roberto Mendoza. Roberto se inclinó hacia Belmont y le susurró algo. Su abogado negó con la cabeza, también confundido. Elena abrió su bolsa y extrajo una carpeta gruesa. Su señoría, lo que voy a presentar hoy no solo justifica el divorcio, también va a resultar en cargos criminales contra mi esposo por lavado de dinero, fraude inmobiliario, evasión fiscal y asociación delictuosa. El silencio en la sala era absoluto. Roberto se había puesto pálido. «Objeción», gritó Belmont. «Estas son acusaciones sin fundamento, claramente un intento desesperado de...» «Silencio», ordenó el juez Ramírez. «Señora Vázquez, continúe». Elena sonrió por primera vez en meses.
Su señoría, mi esposo me acusa de abrir cuentas bancarias secretas. Es cierto. Abrí una cuenta hace 5 años. ¿Saben para qué? Para depositar todas las grabaciones, fotografías y documentos que demuestran que Roberto Mendoza ha estado lavando dinero para el cártel de Sinaloa durante la última década. La sala explotó. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas. Roberto se puso de pie bruscamente, y Mónica dejó escapar un grito ahogado. ¡Orden! El juez golpeó el mazo repetidamente. ¡Silencio o desalojo la sala! Elena permaneció serena en el centro del huracán. Este era el momento que había estado esperando durante 5 años. Su señoría, durante mi matrimonio descubrí que Mendoza Inmobiliaria construye desarrollos fantasma con dinero del narcotráfico. Las familias que han perdido sus ahorros comprando departamentos inexistentes son víctimas de una operación criminal que involucra a funcionarios públicos, banqueros y políticos de alto nivel. Roberto finalmente encontró su voz. «¡Estás loca! ¡Son mentiras! Su señoría, mi esposa está obviamente...» «Roberto». Elena se volvió hacia él con una calma helada. ¿Quieres que reproduzca la grabación donde le dices a Joaquín El Chapo Salazar que puedes lavar $5 millones por mes a través de tus desarrollos inmobiliarios? ¿O prefieres la fotografía donde apareces entregando maletas de dinero a la senadora Martínez? Roberto se desplomó en su silla. Belmont parecía haber visto un fantasma. Elena se volvió hacia el juez. Su señoría, durante 18 años fui la esposa silenciosa, pero también fui la testigo silenciosa. Y ahora, finalmente, voy a hablar. El juez Ramírez golpeó el mazo con fuerza, pero el ruido en la sala era ensordecedor. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras disparaban flashes, y Roberto permanecía inmóvil en su silla, con el rostro completamente desencajado. Por primera vez en 18 años, Elena lo había visto quedarse sin palabras. «¡Orden en la sala!», rugió el juez. «Si no se callan inmediatamente, suspendo la audiencia y desalojo a todos los presentes». Gradualmente, el silencio se impuso. Elena permaneció de pie, serena como una estatua de mármol, mientras todos los ojos estaban fijos en ella. Patricia la miraba con una mezcla de asombro y terror. Nunca, en sus 15 años como abogada de divorcios, había presenciado algo así. «Su señoría», continuó Elena con voz firme, «antes de presentar las pruebas, quiero explicar cómo una simple ama de casa pudo descubrir una red de corrupción que las autoridades no han detectado en 10 años». Roberto intentó ponerse de pie, pero Belmont lo jaló del brazo, obligándolo a sentarse. Su abogado había recuperado parcialmente la compostura, y sabía que cualquier reacción de Roberto solo empeoraría las cosas. Todo comenzó hace 5 años. Elena sacó de su bolsa una grabadora digital. Roberto llegó a casa muy alterado después de una reunión. Había bebido más de la cuenta y recibió una llamada que cambió todo. Elena presionó el botón de reproducir. La voz de Roberto, claramente ebrio, llenó la sala. «Joaquín, soy Roberto. Sí, ya sé que son las 2 de la mañana. Escúchame, tenemos un problema. El auditor está haciendo preguntas sobre los desarrollos de Cancún. No puede descubrir nada. Tengo a mi esposa manejando esos contratos. Elena, por favor. Es una pendeja que no entiende nada de números». Elena detuvo la grabación. El silencio era absoluto. Roberto tenía las manos temblorosas y había comenzado a transpirar visiblemente. Esa noche entendí que mi esposo me había estado usando como testaferro. Muchos de los contratos ilegales estaban firmados a mi nombre, sin mi conocimiento. Si las autoridades descubrían el fraude, yo sería la primera sospechosa. Patricia se inclinó hacia ella. «Elena, ¿por qué nunca me dijiste esto?» «Porque necesitaba más evidencias. Y porque sabía que Roberto tenía contactos en todas las instituciones de justicia. Una denuncia prematura habría resultado en que él destruyera las pruebas y me culpara a mí de todo». El licenciado Belmont se puso de pie, recuperando algo de su arrogancia profesional. «Su señoría, esto es completamente irregular. Estamos en un juicio de divorcio, no en un proceso penal. Mi cliente no está obligado a responder a acusaciones criminales sin la presencia de un abogado penalista». «Tiene razón», respondió el juez Ramírez, «pero las acusaciones de la señora Vázquez son tan graves que requieren investigación inmediata».
Voy a solicitar la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Elena sonrió ligeramente. No será necesario, su señoría. Ya contacté a la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, el fiscal Santamaría debe estar llegando en este momento. Como si hubiera sido invocado, Miguel Santamaría entró a la sala acompañado por 2 agentes de la Policía Federal. A los 50 años, tenía el aspecto de un hombre que había pasado décadas luchando contra la corrupción. Canoso, de expresión seria, pero con ojos que brillaban de inteligencia. «Buenos días, su señoría», saludó Santamaría. «Vengo siguiendo el caso Mendoza desde hace 6 meses. La señora Vázquez ha sido una colaboradora clave en nuestra investigación». Roberto se puso de pie bruscamente. «Esto es una trampa, una conspiración. Elena, tú...» «Siéntese, señor Mendoza», ordenó el juez. «Fiscal Santamaría, explíquenos su presencia aquí». Santamaría abrió un portafolio y extrajo varios documentos. «Su señoría, hace 6 meses la señora Vázquez se acercó a nuestra fiscalía con información sobre actividades ilícitas en Mendoza Inmobiliaria. Desde entonces hemos estado construyendo un caso que involucra lavado de dinero, fraude inmobiliario, evasión fiscal y vínculos con organizaciones criminales». Elena se volvió hacia Roberto, quien la miraba con una mezcla de odio y incredulidad. «¿Recuerdas, Roberto, cuando me decías que era demasiado tonta para entender los negocios? Resulta que soy muy buena entendiendo números, especialmente cuando no cuadran». «Elena». La voz de Roberto era un susurro áspero. «Somos una familia. Nuestros hijos... ¡Nuestros hijos!». Por primera vez, Elena elevó la voz. «¿Te preocupas por nuestros hijos ahora, cuando los has expuesto a peligros inimaginables con tus actividades criminales?» Elena sacó otra carpeta de su bolsa. «Su señoría, aquí están las amenazas de muerte que he recibido durante los últimos 2 años. Amenazas dirigidas no solo a mí, sino a Sebastián y Valeria». El fiscal Santamaría tomó los documentos. «Estas amenazas provienen de asociados del señor Mendoza que consideraban que su esposa sabía demasiado sobre sus operaciones». Roberto se veía descompuesto. Mónica, quien había permanecido en silencio durante toda la audiencia, finalmente habló. «Roberto, ¿de qué están hablando? Tú me dijiste que tu negocio era completamente legal». Elena se volvió hacia la joven rubia con algo parecido a la compasión. «Mónica, ¿realmente creías que un negocio legal podía generar suficientes ganancias para mantener 5 casas, 10 automóviles de lujo y un yate de $2 millones? Yo pensé que Roberto era muy exitoso. Roberto es exitoso lavando dinero del narcotráfico. Cada regalo que te dio, cada viaje que tomaron juntos, cada cena en restaurantes de lujo, fue pagado con dinero ensangrentado». Mónica palideció y se llevó la mano a la boca. Elena casi sintió lástima por ella. La joven había sido manipulada tanto como ella, solo que de manera diferente. El fiscal Santamaría continuó. «Su señoría, la señora Vázquez, nos proporcionó acceso a las computadoras, teléfonos y archivos del señor Mendoza. Durante 6 meses hemos estado documentando cada transacción, cada reunión, cada comunicación relacionada con actividades ilícitas». Elena extrajo una USB de su bolsa. Esta memoria contiene más de 500 grabaciones de llamadas telefónicas donde Roberto discute operaciones de lavado de dinero. También incluye fotografías de reuniones con narcotraficantes conocidos y documentos que demuestran cómo se utilizaron desarrollos inmobiliarios para legalizar dinero criminal. Belmont se puso de pie, desesperado. «Su señoría, esto es una violación flagrante de los derechos de mi cliente. Las grabaciones obtenidas sin consentimiento no son válidas legalmente». «En realidad sí lo son», respondió Santamaría. «La señora Vázquez era legalmente propietaria de los teléfonos y computadoras donde se grabaron las conversaciones. Además, las grabaciones se obtuvieron en el contexto de una investigación de seguridad nacional». Elena se dirigió al juez. «Su señoría, quiero reproducir una grabación específica. Es de hace 3 años cuando Roberto discutía conmigo el futuro de nuestros hijos». Presionó play en otra grabadora. La voz de Roberto, claramente reconocible, llenó la sala. «Elena, deja de preocuparte tanto por los niños. Si algo me pasa, si alguien nos descubre,
Tengo suficiente dinero guardado para que Sebastián y Valeria vivan cómodamente en Suiza. Los sacaré del país antes de que las autoridades puedan tocarlos. Roberto, ¿de qué hablas? ¿Qué podría pasarte? Nada, mi amor. Solo digo que en este negocio siempre hay que estar preparado. El dinero que manejo no es exactamente convencional. Elena detuvo la grabación y miró a Roberto. Ahí fue cuando entendí completamente en qué estaba involucrado mi esposo, y cuando decidí que tenía que proteger a mis hijos, aunque eso significara convertirme en informante de la fiscalía. Roberto finalmente encontró su voz. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Puedo explicarte todo. El dinero, sí, viene de fuentes cuestionables, pero todo lo hice por nuestra familia, para darte la vida que merecías. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y disgusto. Roberto, me diste una vida construida sobre mentiras y sangre. Me convertiste en cómplice involuntaria de crímenes atroces. Puse a nuestros hijos en peligro por tu ambición. Pero nunca te faltó nada. Tuviste la mejor casa, los mejores coches, las mejores escuelas para los niños. Lo que me faltó, Roberto, fue un esposo honesto. Lo que les faltó a nuestros hijos fue un padre íntegro. El fiscal Santamaría se dirigió al juez. Su señoría, tenemos suficiente evidencia para proceder con el arresto del señor Mendoza por múltiples delitos federales. Solicito que se giren órdenes de aprehensión inmediatamente. El juez Ramírez parecía abrumado por la magnitud de las revelaciones. Fiscal Santamaría, esta sala no tiene jurisdicción sobre delitos federales. Sugiero que, actualmente, su señoría, ya tenemos órdenes de cateo para todas las propiedades del señor Mendoza, así como órdenes de congelamiento de sus cuentas bancarias. Roberto se puso de pie, claramente desesperado. Elena, por favor, somos una familia. No puedes destruir a tus propios hijos. Elena se volvió hacia él con ojos llenos de determinación. Roberto, mis hijos van a crecer sabiendo que su madre tuvo el valor de hacer lo correcto. Van a crecer sabiendo que la justicia existe, aunque tome tiempo en llegar. Van a crecer sin padre. Van a crecer en la pobreza. Van a crecer con dignidad. Santamaría hizo una seña a los agentes federales. Señor Roberto Mendoza, queda usted arrestado por los delitos de lavado de dinero, fraude inmobiliario, evasión fiscal y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras los agentes esposaban a Roberto, él gritaba, Elena, esto no ha terminado. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Mi socio Joaquín no va a permitir que... Su socio Joaquín Salazar fue arrestado esta mañana en Culiacán, interrumpió Santamaría, junto con 8 funcionarios públicos y 3 banqueros que facilitaban sus operaciones. Roberto palideció completamente. Elena observó cómo se desplomaba su mundo, pero no sintió satisfacción, solo un profundo cansancio y un alivio enorme. Belmont intentó un último movimiento desesperado. Su señoría, solicito que se suspenda este procedimiento hasta que mi cliente pueda ser representado por un abogado penalista especializado. Licenciado Belmont, respondió el juez. El procedimiento de divorcio continúa. Las acusaciones criminales se procesarán en el fuero federal. Elena se dirigió nuevamente al juez. Su señoría, ahora que la situación criminal está clara, quiero abordar los aspectos del divorcio. Adelante, señora Vázquez. Durante 18 años mi esposo me hizo creer que era una mujer dependiente, incapaz de entender los negocios o de valerme por mí misma. La realidad es que tengo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, experiencia en consultoría empresarial, y durante los últimos 5 años he estado manejando secretamente varios de los aspectos financieros más complejos de Mendoza Inmobiliaria. Elena extrajo otro conjunto de documentos. Aquí están los contratos legítimos que Roberto firmó dándome poder legal sobre varias propiedades y cuentas bancarias. Contratos que él olvidó que había firmado durante nuestros primeros años de matrimonio. Patricia tomó los documentos, leyó rápidamente, y sonrió por primera vez en meses. Elena, esto significa que legalmente eres propietaria de al menos el 60% de los bienes legítimos de Roberto. Exacto. Y he estado usando esa autoridad legal para proteger las propiedades que no están contaminadas con dinero criminal.
Roberto, que aún no había sido sacado de la sala, gritó desde su posición. «Eso es imposible. Yo nunca firmé nada que te diera tanto poder». Elena sonrió fríamente. «Roberto, ¿recuerdas nuestra luna de miel en París? Estabas tan enamorado que firmaste todos los papeles que te puse enfrente. Dijiste que querías que fuéramos socios en todo. Eso fue hace 18 años. Esos contratos no pueden ser válidos». El fiscal Santamaría intervino. «Señor Mendoza, esos contratos han sido validados por nuestros abogados. Su esposa ha estado actuando dentro de sus derechos legales durante toda la investigación». Elena se volvió hacia el juez. «Su señoría, solicito la disolución del matrimonio con base en adulterio comprobado y actividades criminales del demandado. También solicito la custodia completa de mis hijos menores, así como la división equitativa de los bienes legítimos». «¿Y los bienes ilegítimos?», preguntó el juez. «Serán confiscados por la Federación y utilizados para compensar a las víctimas de los fraudes de Roberto». En ese momento, Carmen entró a la sala acompañada por Sebastián y Valeria. Los niños habían logrado salir temprano de la escuela y corrieron hacia su madre. «Mamá». Sebastián la abrazó fuertemente. «Vimos todo en las noticias. ¿Es cierto lo que dicen de papá?». Elena abrazó a sus hijos, sintiendo finalmente que podía protegerlos. «Sí, mi amor, es cierto, pero ahora estamos seguros». Valeria lloraba contra el hombro de su madre. «Vamos a estar bien, vamos a tener dónde vivir, vamos a estar más que bien». Elena besó la cabeza de su hija. «Vamos a tener algo que no hemos tenido en años, tranquilidad». Roberto fue finalmente escoltado fuera de la sala, gritando amenazas e insultos. Mónica lo siguió, llorando histéricamente. Los reporteros se agolparon alrededor de Elena, pero ella solo tenía ojos para sus hijos. El juez Ramírez golpeó el mazo una vez más. «En vista de las circunstancias extraordinarias de este caso, decreto el divorcio inmediato entre Roberto Mendoza Salinas y Elena Vázquez Delgado. La custodia completa de los menores, Sebastián y Valeria Mendoza Vázquez, se otorga a la madre. La división de bienes se determinará una vez que las autoridades federales identifiquen qué propiedades son producto de actividades legítimas». Elena se puso de pie y se dirigió al juez. «Gracias, su señoría. La justicia ha prevalecido». Mientras salían del juzgado, Patricia caminaba junto a Elena, aún procesando todo lo que había presenciado. «Elena, ¿por qué nunca me dijiste que estabas colaborando con la fiscalía? ¿Por qué necesitaba que Roberto creyera que me tenía completamente controlada? Si hubieras sabido la verdad, tu comportamiento habría sido diferente, y él se habría dado cuenta. Pero el riesgo que corriste, si algo hubiera salido mal…». «Patricia, mi esposo me amenazó de muerte. Amenazó a mis hijos. No tenía opción. Era esto, o vivir el resto de mi vida como rehén de un criminal». Afuera del juzgado los reporteros los esperaban. Elena se detuvo frente a las cámaras con Sebastián y Valeria a sus lados. «Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres de México», dijo con voz firme. «El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es estrategia. A veces, callar es la forma más poderosa de preparar nuestra voz para el momento exacto en que el mundo necesita escucharla». Una reportera le gritó una pregunta. «Señora Vázquez, ¿cómo se siente al saber que su esposo enfrentará décadas en prisión?». Elena hizo una pausa antes de responder. «Me siento libre. Por primera vez en 18 años me siento completamente libre». Carmen se acercó a ella y la abrazó. «Estoy orgullosa de ti, hermana. Papá estaría orgulloso», murmuró Elena. La justicia llegó para quien supo esperar. Sebastián tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿ahora todo va a estar bien?». Elena miró a sus hijos, pensó en el camino que había recorrido, en los riesgos que había tomado, en las noches que había pasado despierta temiendo por sus vidas. «Sí, mi amor, ahora todo va a estar bien». Mientras se alejaban del juzgado, Elena sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. El capítulo más oscuro de su vida había terminado, y finalmente podía comenzar a escribir uno nuevo. 6 meses después, el café de la colonia Roma Norte estaba lleno de universitarios, artistas y emprendedores
que aprovechaban la conexión Wi-Fi gratuita para trabajar en sus proyectos. Elena Vázquez se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el movimiento de la calle Álvaro Obregón mientras esperaba a su cita. A los 42 años se veía diferente, más relajada, con una luz en los ojos que había estado ausente durante mucho tiempo. Vestía un vestido azul marino sencillo pero elegante, comprado en una tienda departamental normal, no en las boutiques de diseñador que frecuentaba cuando estaba casada con Roberto. Su cabello, ahora más corto y con mechas doradas, le daba un aire más juvenil. Por primera vez en años se veía como Elena Delgado, no como la señora de Mendoza. Patricia Herrera entró al café, buscándola con la mirada. Durante los últimos 6 meses, su relación había evolucionado de profesional a personal. Patricia había quedado tan impresionada con la estrategia legal de Elena que le había ofrecido un trabajo en su despacho. Elena. Patricia se sentó frente a ella. Te ves fantástica. Me siento fantástica. Elena sonrió genuinamente. ¿Cómo van las cosas en el despacho? Increíbles. Desde que te uniste al equipo, hemos ganado 5 casos imposibles. Las clientas te adoran porque entienden que realmente sabes por lo que están pasando. Elena había comenzado a trabajar como consultora en casos de divorcio complicados, especialmente aquellos que involucraban ocultación de bienes o violencia doméstica. Su experiencia con Roberto, combinada con sus conocimientos en contabilidad forense, la habían convertido en una experta invaluable. ¿Cómo están los niños?, preguntó Patricia. Sebastián está increíble. Sus calificaciones mejoraron notablemente desde que toda la presión desapareció. Ya no tiene que pretender que su padre es perfecto. ¿Y Valeria? Ah, Valeria es mi heroína. ¿Te conté que empezó un blog sobre hijas de padres divorciados? Se llama Mi papá no es mi héroe, pero mi mamá sí. Patricia se rió. Esa niña va a ser una fuerza de la naturaleza. Ya lo es. Ayer me dijo que cuando crezca quiere ser fiscal anticorrupción como Miguel. Miguel Santamaría se había convertido en una figura paterna para los niños. No de manera romántica. Elena aún no estaba lista para una relación, pero sí como el hombre íntegro que necesitaban como modelo a seguir después de la traición de Roberto. Hablando de Miguel, ¿cómo va el juicio de Roberto? Elena suspiró. La semana pasada fue condenado a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. ¿Cómo te sientes al respecto? Elena reflexionó antes de responder. Aliviada. Por primera vez desde que lo conocí, Roberto no puede lastimar a nadie más. ¿Y Mónica? Pobre niña. Testificó contra Roberto a cambio de inmunidad. Resultó que ella realmente no sabía nada sobre las actividades criminales. Roberto la había convencido de que era un exitoso empresario legítimo. Durante el juicio criminal, había salido a la luz que Mónica había sido víctima de manipulación tanto como Elena. Roberto había usado a ambas mujeres de maneras diferentes. A Elena como testaferro y esposa perfecta. A Mónica como distracción y símbolo de estatus. ¿Sigues en contacto con ella? Ocasionalmente. Está trabajando como secretaria en una empresa de publicidad. Dice que nunca más quiere salir con un hombre rico. Patricia sonrió. Aprendió la lección. Todos aprendimos lecciones importantes. El mesero se acercó a tomar su orden. Elena pidió un capuchino y un croissant integral. Durante su matrimonio con Roberto, habría pedido solo café negro para mantener la figura que él esperaba de ella. Ahora comía lo que quería, cuando quería. Elena, hay algo de lo que quería hablarte. Patricia se puso seria. He estado pensando en expandir el despacho, crear una división especializada en casos de mujeres que necesitan protección legal contra esposos abusivos o criminales. Elena arqueó una ceja interesada. ¿Y? Quiero que seas mi socia, que dirigieras esa división. Elena casi se atragantó con su capuchino. Patricia, eso es... ¡Wow! No sé qué decir. Di que sí. Elena, tienes un don para este trabajo. Sabes cómo pensar como las mujeres que necesitan ayuda porque has estado en su lugar. Sabes cómo investigar a hombres peligrosos porque viviste con uno. Elena miró por la ventana, observando a las personas pasar por la calle. 6 meses atrás,
Su vida había sido un infierno disfrazado de cuento de hadas. Ahora tenía la oportunidad de ayudar a otras mujeres a escapar de sus propios infiernos. ¿Cómo se llamaría? Pensé en Consultoria Legal Delgado Herrera. Tu nombre de soltera, por supuesto. Elena sintió una emoción profunda. Durante 20 años había sido Elena de Mendoza. Recuperar su identidad había sido parte fundamental de su sanación. Patricia, acepto. Las dos mujeres brindaron con sus tazas de café. Por las segundas oportunidades, dijo Patricia. Por las mujeres que se niegan a ser silenciadas, agregó Elena. Después de la reunión, Elena caminó hacia la casa de Carmen. Durante los primeros 3 meses después del divorcio, Elena y los niños habían vivido con su hermana mientras determinaban qué bienes de Roberto eran legítimos y cuáles serían confiscados. Finalmente, Elena había logrado conservar una casa en la colonia Condesa, mucho más modesta que la mansión de las Lomas, pero infinitamente más acogedora, y suficiente dinero para asegurar la educación universitaria de sus hijos. Carmen la esperaba en su jardín regando las plantas de bugambilia. ¿Cómo te fue con Patricia? Me ofreció una sociedad. Carmen dejó caer la manguera. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a abrir una división especializada en ayudar a mujeres en situaciones como la mía. Carmen abrazó a su hermana con fuerza. Elena, estoy tan orgullosa de ti. Papá estaría... Lo sé. Papá estaría orgulloso. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que Roberto pensaba que eras débil. Pensaba que te había destruido el espíritu. Y resulta que fuiste más fuerte que él desde el principio. Elena reflexionó sobre las palabras de su hermana. Carmen, yo no era fuerte al principio. Roberto sí logró hacerme sentir pequeña, insignificante. Pero hay una diferencia entre ser quebrada temporalmente y ser destruida permanentemente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es decidir levantarse. Decidir que tu historia no termina con el capítulo donde alguien más te lastima. Esa tarde, Elena recogió a Sebastián y Valeria de la escuela. Habían cambiado a sus hijos a una escuela pública de excelencia académica, en lugar de los colegios privados caros, donde habían estudiado antes. Sorprendentemente, ambos niños preferían su nueva escuela. Es más real, había explicado Sebastián. Mis compañeros no presumen cuánto dinero tienen sus papás. Y las maestras son más estrictas pero más justas, había agregado Valeria. No le dan preferencia a nadie por el apellido que tenga. Mientras manejaba hacia casa, Elena escuchó a sus hijos hablar sobre sus días. Sebastián había sido elegido presidente de la sociedad de alumnos, y Valeria había ganado un concurso de ensayo sobre justicia social. Mamá, dijo Valeria desde el asiento trasero, ¿te arrepientes de algo? ¿A qué te refieres, mi amor? ¿Te arrepientes de haber denunciado a papá? ¿De haber destruido nuestra vida anterior? Elena se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió hacia sus hijos. ¿Ustedes creen que nuestra vida anterior era mejor? Sebastián y Valeria se miraron entre sí. No, dijo Sebastián después de una pausa. Antes siempre teníamos miedo. Miedo de decepcionar a papá. Miedo de no ser perfectos. Miedo de que los vecinos descubrieran que algo estaba mal. Y ahora somos más felices aunque tengamos menos dinero, agregó Valeria. Es raro, pero es cierto. Elena sonrió. ¿Saben cuál es la diferencia entre riqueza y felicidad? ¿Cuál? Preguntaron al unísono. La riqueza es tener muchas cosas. La felicidad es no necesitar mentir sobre cómo las conseguiste. Esa noche, después de cenar y ayudar a los niños con sus tareas, Elena se sentó en su pequeña sala a revisar el periódico. En la sección de noticias nacionales, encontró un artículo que la hizo sonreír. Operativo Anticorrupción. Recupera 500 millones de pesos para víctimas de fraudes inmobiliarios. El artículo explicaba cómo el dinero confiscado de Roberto y sus asociados estaba siendo distribuido entre las familias que habían perdido sus ahorros en los desarrollos inmobiliarios fantasma. Elena recordó a doña Marta, una señora de 70 años que había aparecido en el juzgado durante el juicio. Había perdido los ahorros de toda su vida, 200,000 pesos, comprando un departamento en un desarrollo de Roberto que nunca se construyó. El dinero era su único fondo de retiro. Ahora,
Gracias a la evidencia que Elena había proporcionado, doña Marta y cientos de familias como la suya estaban recuperando su dinero. Su teléfono sonó. Era Miguel Santamaría. Elena, buenas noches. ¿Viste las noticias? Acabo de leer el artículo. Miguel, esto es increíble. No habría sido posible sin tu valor, sin tu decisión de anteponer la justicia a tu comodidad personal. Elena sintió una emoción profunda. Durante los meses más oscuros de su matrimonio, cuando Roberto la humillaba públicamente y ella se quedaba callada, había momentos en que dudaba de su decisión. Se preguntaba si no sería mejor simplemente divorciarse discretamente y mantener el status quo. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Alguna vez has dudado si vale la pena luchar contra la corrupción? ¿Si no sería más fácil simplemente ignorarla? Miguel hizo una pausa larga antes de responder. Elena, llevo 25 años como fiscal anticorrupción. He visto casos que me han quitado el sueño. He recibido amenazas de muerte. He perdido amistades porque mi trabajo incomoda a personas poderosas. Y cada vez que dudo, pienso en personas como doña Marta. Pienso en las familias que perdieron sus casas, en los niños que no pudieron ir a la universidad porque sus padres fueron estafados. Pienso en que si nosotros no luchamos contra la injusticia, ¿quién lo va a hacer? Elena sonrió al teléfono. Esa es exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. ¿Por qué me preguntas? Porque Patricia me ofreció una sociedad. Vamos a crear una división especializada en ayudar a mujeres en situaciones como la mía. Elena, eso es fantástico. Vas a cambiar muchas vidas. Espero que sí. No lo esperes, estoy seguro. Después de colgar, Elena se dirigió al cuarto de Sebastián. Su hijo estaba estudiando para un examen de matemáticas, rodeado de libros y papeles. ¿Cómo vas con el estudio? Bien. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Sebastián cerró su libro de matemáticas y se volvió hacia ella. ¿Cómo supiste que tenías que denunciar a papá? ¿Cómo supiste que era lo correcto? Elena se sentó en la cama de su hijo. Sebastián, durante muchos años pensé que mi trabajo como esposa y madre era mantener a la familia unida a cualquier costo. Pensé que protegerlos significaba guardar silencio sobre las cosas malas que veía. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que mantener una familia unida sobre la base de mentiras y crímenes no era protegerlos, era ponerlos en peligro. Sebastián asintió pensativamente. En la escuela hay un niño que está haciendo bullying a los más pequeños. Algunos de mis amigos dicen que no es nuestro problema, que nos metamos en nuestros asuntos. Elena entendió inmediatamente hacia dónde iba la conversación. ¿Y tú qué piensas? Pienso que si no hacemos nada somos parte del problema. Elena sintió una oleada de orgullo. Tienes razón, mi amor. ¿Qué vas a hacer? Mañana voy a hablar con la directora. Y si mis amigos no quieren apoyarme, lo haré solo. Elena abrazó a su hijo. Tu abuelo Joaquín estaría muy orgulloso de ti. ¿Crees que hice bien en no apoyar a papá durante el juicio? La pregunta dolió, pero Elena entendía por qué Sebastián se la hacía. Durante el juicio, Roberto había pedido específicamente que Sebastián testificara a su favor, describiendo qué buen padre había sido. Sebastián se había negado. Sebastián, tu lealtad debe ser hacia lo que es correcto, no hacia las personas, incluso cuando esa persona es tu padre. Pero sigo siendo su hijo. Sí, y siempre lo serás. Pero ser hijo de alguien no te obliga a mentir por esa persona o a proteger sus crímenes. Sebastián asintió, pareciendo más tranquilo. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, mi valiente hijo. Elena fue después al cuarto de Valeria, quien estaba escribiendo en su computadora. ¿Trabajando en tu blog? Sí. Estoy escribiendo sobre las mujeres que han venido a buscarte para pedirte consejo. Durante los últimos meses, Elena había comenzado a recibir llamadas y emails de mujeres de todo México que habían visto su caso en las noticias. Mujeres que sospechaban que sus esposos estaban involucrados en actividades ilícitas. Mujeres que estaban siendo amenazadas. Mujeres que no sabían cómo proteger a sus hijos. Elena había comenzado a dar asesorías gratuitas los sábados por la mañana en el despacho de Patricia. ¿Qué estás escribiendo específicamente? Valeria se volvió hacia ella con ojos brillantes.
Estoy escribiendo sobre la señora López, la que vino la semana pasada. Elena recordó a la señora López, una mujer de 35 años de Guadalajara cuyo esposo había comenzado a llegar a casa con más dinero del que su trabajo podía generar. Cuando ella le preguntaba, él se ponía violento. ¿Qué escribiste sobre ella? Escribí que las mujeres no tenemos que quedarnos calladas cuando sabemos que algo está mal. Que ser buena esposa no significa ser cómplice de crímenes. Elena se sentó junto a su hija. Valeria, ¿entiendes por qué decidí denunciar a tu papá? Sí, porque si no lo hacías, más familias iban a perder su dinero, y porque nosotros estábamos en peligro. ¿Y cómo te sientes al respecto? Valeria reflexionó antes de responder. Al principio estaba muy enojada contigo. Pensaba que habías destruido nuestra familia por nada. ¿Y ahora? Ahora entiendo que papá había destruido nuestra familia mucho antes. Tú solo nos salvaste de seguir viviendo en esa mentira. Elena sintió lágrimas en los ojos. Valeria, eres más sabia de lo que yo era a tu edad. Es porque tengo una mamá que me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero o el estatus social. ¿Cómo qué? Como dormir tranquila sabiendo que no lastimaste a nadie para conseguir lo que tienes. Esa noche, Elena se acostó en su cama sencilla en su casa modesta, escuchando los sonidos de la Ciudad de México filtrándose por las ventanas. No tenía aire acondicionado como en la mansión de las Lomas. No tenía empleadas que limpiaran por ella. No tenía un closet lleno de ropa de diseñador. Pero tenía algo que no había tenido en años. Paz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Vázquez, mi nombre es Carolina Méndez. Vivo en Monterrey. Mi esposo es funcionario público y está gastando mucho más dinero del que gana. Tengo miedo de que esté involucrado en corrupción. Vi su historia en las noticias. ¿Podría ayudarme? Elena sonrió y respondió, Carolina, llámeme mañana a las 9 a.m. al despacho Herrera y Asociados. Vamos a ayudarla a encontrar la verdad y a proteger a su familia. Al día siguiente, Elena llegó temprano al despacho. Patricia ya estaba ahí, revisando expedientes. Buenos días, socia, saludó Patricia con una sonrisa. Buenos días. Patricia, anoche recibí otro mensaje de una mujer que necesita ayuda. ¿Cuántas van esta semana? 12. Patricia silbó. Elena, creo que subestimamos la demanda que habría por nuestros servicios. O subestimamos cuántas mujeres están viviendo situaciones similares a la mía. Elena se sentó en su nuevo escritorio. En la pared había colgado una fotografía de su padre y una frase que él solía decir. La justicia tarda, pero llega. Patricia, quiero contarte sobre una idea que tengo. Te escucho. ¿Qué te parece si creamos un programa de capacitación para enseñar a mujeres a reconocer señales de que sus esposos pueden estar involucrados en actividades ilícitas y cómo protegerse legalmente? Patricia se inclinó hacia adelante, interesada. Explícame más. Muchas mujeres, como yo hace 5 años, sospechan que algo está mal pero no saben qué hacer con esas sospechas. Tienen miedo de destruir a su familia por una corazonada. ¿Y qué propondrías? Talleres mensuales. ¿Cómo proteger a tu familia de actividades criminales? Enseñaríamos señales de alerta, derechos legales, cómo recopilar evidencia de manera segura y cómo contactar a las autoridades apropiadas. Patricia sonrió ampliamente. Elena, esa es una idea brillante. Podríamos prevenir que otras familias pasen por lo que tú pasaste. Exacto. Y podríamos ayudar a las autoridades a identificar redes criminales antes de que crezcan demasiado. ¿Cómo lo llamarías? Elena reflexionó un momento. Mujeres vigilantes. Protegiendo a nuestras familias de la corrupción. Me encanta. Vamos a implementarlo. Esa tarde Elena tuvo su primera consulta oficial como socia del despacho. Carolina Méndez había volado desde Monterrey para reunirse con ella. Carolina era una mujer de 30 años, maestra de primaria, casada con un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Durante los últimos 6 meses, había notado que su esposo tenía mucho más dinero del que su salario podía justificar. Señora Vázquez, mi esposo gana 30,000 pesos al mes, pero el mes pasado se compró un Audi de 800,000 pesos.
Cuando le pregunté cómo lo pagó, me dijo que había sido un bono de trabajo excepcional. Elena tomó notas mientras Carolina hablaba. ¿Ha notado otros cambios en su comportamiento? Sí. Recibe llamadas a cualquier hora del día o de la noche. Cuando contesta, habla en clave. Y ha comenzado a ser muy celoso de su teléfono y su computadora. ¿Y su estilo de vida? Hemos comenzado a frecuentar restaurantes caros, tomar vacaciones lujosas. Dice que finalmente está progresando en su trabajo. Elena reconocía los patrones. Eran exactamente los mismos que había visto con Roberto años atrás. Carolina, ¿tiene hijos? Una niña de 5 años. ¿Su esposo ha mencionado algo sobre planes futuros? ¿Cambiar de ciudad, enviar a la niña a escuelas privadas muy caras? De hecho, sí. Dice que el próximo año quiere inscribir a nuestra hija en un colegio privado que cuesta 25,000 pesos mensuales. Señora Vázquez, ese colegio cuesta más de lo que él gana oficialmente. Elena sintió la familiar punzada de alarma. Carolina, voy a ser muy directa con usted. Lo que me está describiendo son señales clásicas de un funcionario público involucrado en corrupción. Carolina palideció. ¿Qué debo hacer? Primero, vamos a enseñarle cómo protegerse legalmente. Segundo, vamos a ayudarla a documentar evidencias. Y tercero, si nuestras sospechas se confirman, vamos a contactar a la Fiscalía Anticorrupción. Pero, es mi esposo. Es el padre de mi hija. Elena se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Carolina. Carolina, yo entiendo exactamente lo que estás sintiendo. Durante años, yo también quise creer que mis sospechas estaban equivocadas. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Prefiere descubrir la verdad ahora y proteger a su hija? ¿O prefiere esperar hasta que las autoridades descubran todo y su hija se quede sin padre y sin el dinero para su educación? Carolina comenzó a llorar. No sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto. Carolina, el hecho de que esté aquí demuestra que sí es lo suficientemente fuerte. El paso más difícil ya lo dio. Decidir buscar la verdad. Durante las siguientes 2 horas, Elena le enseñó a Carolina las mismas técnicas de investigación que ella había usado con Roberto. Cómo revisar discretamente documentos financieros, cómo grabar conversaciones telefónicas legalmente, cómo identificar cuentas bancarias ocultas. ¿Y si descubrimos que está involucrado en corrupción? Preguntó Carolina. Entonces la ayudaremos a tomar las decisiones difíciles. Pero Carolina, recuerde, usted no es responsable de las decisiones criminales de su esposo. Su única responsabilidad es proteger a su hija. Cuando Carolina se fue, Patricia entró a la oficina de Elena. ¿Cómo te fue? Creo que acabamos de salvar a otra familia. ¿Estás segura de que el esposo está involucrado en corrupción? Elena asintió. Conozco las señales demasiado bien. Ese hombre está recibiendo dinero ilícito. ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Carolina a documentar todo. Y en cuanto tengamos evidencia suficiente, voy a contactar a Miguel. Patricia sonrió. Elena, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué? Estás convirtiéndote en la peor pesadilla de los hombres corruptos de México. Elena se rió. Bien. Alguien tiene que serlo. Esa noche, Elena cenó con sus hijos en su pequeño comedor. Sebastián le contó que había reportado el caso de bullying y que la directora había tomado acción inmediata. Valeria le contó que su blog había recibido más de 1000 comentarios de mujeres de toda Latinoamérica. Mamá, dijo Valeria, una mujer de Colombia me escribió que después de leer mi blog, decidió divorciarse de su esposo porque descubrió que estaba lavando dinero para los paramilitares. Elena casi se atragantó con su agua. ¿En serio? En serio. Me preguntó si conocía algún abogado en Bogotá que pudiera ayudarla. Elena miró a sus hijos, a estos 2 seres humanos extraordinarios que habían salido fortalecidos de la experiencia más traumática de sus vidas. ¿Saben qué? Creo que vamos a tener que expandir nuestro programa internacionalmente. Sebastián y Valeria se miraron entre sí y sonrieron. Mamá, dijo Sebastián, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Al principio, cuando denunciaste a papá, pensé que eras la peor madre del mundo. Elena sintió una punzada de dolor. ¿Y ahora? Ahora pienso que eres la madre más valiente del mundo. Y espero algún día ser tan valiente como tú. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Sebastián, tú ya eres más valiente que yo.
enfrentaste el bullying en tu escuela inmediatamente. A mí me tomó 5 años encontrar el valor para enfrentar a tu padre. Pero lo hiciste, dijo Valeria. Y al hacerlo, nos enseñaste que siempre es posible cambiar una mala situación si tienes el valor de actuar. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sentó en su pequeño jardín trasero con una taza de té. El jardín era una fracción del tamaño del que tenía en las lomas, pero ella lo había plantado con sus propias manos. Cada flor, cada planta, representaba una decisión que había tomado libremente. Su teléfono sonó. Era Miguel. Elena, buenas noches. ¿Cómo te fue con la nueva cliente? Miguel, creo que tenemos otro caso importante. ¿Conoces a alguien confiable en la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León? Sí, ¿por qué? Elena le contó sobre Carolina y sus sospechas sobre su esposo. Elena, eres increíble. En 6 meses has identificado más casos de corrupción que algunos investigadores en años enteros. Es porque sé qué buscar. Y porque las mujeres confían en mí. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? ¿Qué? Que convertiste tu peor experiencia en tu mayor fortaleza. Elena reflexionó sobre las palabras de Miguel. Miguel, ¿puedo contarte algo? Siempre. A veces me siento culpable por ser feliz, como si no tuviera derecho a estar bien después de todo lo que pasó. Elena, ¿sabes cuántas familias has ayudado en estos 6 meses? No exactamente. 43. 43 familias que ahora están a salvo porque tuviste el valor de hablar. Elena sintió una emoción profunda. Cuando lo pones en perspectiva así, Elena, tu felicidad no es traición a tu sufrimiento pasado. Tu felicidad es la prueba de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Después de colgar, Elena permaneció en su jardín, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la Ciudad de México. Pensó en Roberto, cumpliendo su primera noche de los próximos 30 años en prisión. No sentía satisfacción por su castigo, pero sí sentía profunda paz sabiendo que no podía lastimar a nadie más. Pensó en doña Marta y las otras víctimas que habían recuperado sus ahorros. Pensó en Carolina y las docenas de mujeres que vendrían después de ella. Pensó en Sebastián y Valeria, que estaban aprendiendo que el valor y la integridad valían más que todo el dinero del mundo. Elena Vázquez había pasado 18 años siendo la esposa silenciosa, pero su silencio nunca había sido debilidad. Había sido preparación. Y cuando finalmente habló, su voz se había convertido en un grito de guerra para todas las mujeres que se negaban a ser cómplices de la injusticia. Mientras entraba a su casa, Elena pasó junto al espejo del recibidor. La mujer que la miraba desde el reflejo era completamente diferente de la que había estado sentada en esa sala de juzgado 6 meses atrás. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la sonrisa genuina, y la postura de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Elena Delgado, ya no Vázquez, había aprendido la lección más importante de su vida, que a veces la venganza más poderosa contra quienes intentan destruirte es simplemente convertirte en la mejor versión de ti misma. Y mientras se preparaba para dormir, sabiendo que mañana ayudaría a otra mujer a encontrar su voz, Elena finalmente entendió lo que su padre había querido decir todos esos años atrás. La justicia no solo llegaba para quienes sabían esperar, llegaba para quienes tenían el valor de construirla con sus propias manos. Ciudad de México, octubre de 2029. El auditorio del Hotel Presidente Intercontinental estaba completamente lleno. Más de 500 mujeres de toda Latinoamérica habían llegado a Ciudad de México para asistir al 5º Congreso Internacional, Mujeres Vigilantes, el evento anual que se había convertido en el más importante de la región para la prevención de corrupción y protección familiar. Elena Delgado, ahora de 47 años, observaba desde el backstage el mar de rostros expectantes. Su cabello tenía algunas canas que no se molestaba en teñir. Había aprendido a abrazar cada señal de la sabiduría que había ganado con tanto esfuerzo. Vestía un traje sastre azul marino, elegante pero no ostentoso, el uniforme no oficial de una mujer que había aprendido que la verdadera autoridad venía del respeto ganado, no del dinero gastado. Elena, es hora. Patricia Herrera se acercó con una sonrisa.
A los 50 años, su socia lucía radiante. El despacho Delgado Herrera se había convertido en el más respetado de México en casos de protección familiar y anticorrupción, con oficinas en 5 países latinoamericanos. ¿Nerviosa?, preguntó Patricia. Siempre, respondió Elena. Pero es una buena clase de nervios. Elena salió al escenario y el auditorio explotó en aplausos. Durante los últimos 5 años, se había convertido en una figura reconocida internacionalmente, no como la exesposa de un criminal, sino como Elena Delgado, la mujer que había creado un movimiento que había ayudado a miles de familias y había desarticulado docenas de redes de corrupción. «Buenos días, mujeres valientes», comenzó Elena, y el auditorio respondió con más aplausos. Hace 5 años yo era una mujer silenciosa que vivía en una mentira dorada. Hoy, estamos aquí 500 mujeres que hemos decidido que nuestras voces importan más que nuestra comodidad. En la primera fila, Elena pudo ver rostros familiares. Carolina Méndez, ahora directora de la oficina de Delgado Herrera en Monterrey, quien había logrado que su exesposo fuera condenado por corrupción y había salvado la educación universitaria de su hija. María Fernández de Bogotá, quien había escapado de un matrimonio con un paramilitar y ahora dirigía una fundación para mujeres víctimas de violencia política. Docenas de mujeres que habían transformado su dolor en propósito. Quiero hablarles hoy sobre algo que he aprendido en estos 5 años, continuó Elena. El silencio no es siempre cobardía, y hablar no es siempre valentía. Lo importante es saber cuándo cada uno es necesario. Elena hizo una pausa y sonrió. Pero puedo garantizarles algo. Cuando llega el momento de hablar, ustedes van a saber. Y cuando llegue ese momento, yo espero que tengan el valor de hacer lo que su corazón les dice que es correcto, sin importar el costo. Después de su conferencia magistral, Elena participó en un panel con otras 3 mujeres. La fiscal general de Costa Rica, una periodista investigativa de Argentina que había expuesto corrupción gubernamental, y una empresaria de Chile que había denunciado lavado de dinero en su sector. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven de unos 25 años se puso de pie. Señora Delgado, mi nombre es Andrea. Soy de Guatemala. Mi padre es alcalde de mi ciudad y creo que está involucrado en narcotráfico. Tengo miedo de denunciarlo porque es mi papá, pero también tengo miedo de quedarme callada. ¿Qué me aconseja? Elena sintió una punzada familiar. Estas preguntas nunca se volvían más fáciles. Andrea, ¿tienes hermanos menores? Sí, tengo 2 hermanas en secundaria. ¿Y qué tipo de futuro quieres para ellas? ¿Un futuro donde crezcan pensando que está bien obtener poder a través del crimen? ¿O un futuro donde entiendan que la integridad vale más que cualquier posición? Andrea comenzó a llorar. Es que es mi papá. Elena bajó del panel y caminó hacia Andrea. Andrea, yo entiendo exactamente lo que sientes. Pero déjame preguntarte algo. Si tu padre estuviera vendiendo drogas que van a matar a otros niños de la edad de tus hermanas, ¿seguirías sintiendo que tu lealtad debe ser hacia él y no hacia esos niños inocentes? No, pero, Andrea, no existe diferencia moral entre vender drogas directamente y facilitarle el negocio a quienes las venden. Tu padre eligió su camino. Ahora tú tienes que elegir el tuyo. El auditorio estaba en silencio absoluto. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte si decides actuar?, preguntó Elena. Mi tía vive en Ciudad de Guatemala. Ella siempre ha sospechado de mi papá. Perfecto. Después del Congreso, ven a verme. Vamos a contactar a nuestros colegas en Guatemala y vamos a ayudarte a proteger a tu familia de la manera correcta. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Esa noche, Elena cenó con Sebastián y Valeria en un restaurante de la Zona Rosa. Sus hijos habían crecido hasta convertirse en jóvenes extraordinarios. Sebastián, ahora de 21 años, estudiaba Derecho en la UNAM, con especialización en criminología. Su tesis de licenciatura era sobre prevención de corrupción a través de educación familiar, directamente inspirada en el trabajo de su madre. Valeria, de 19 años, estudiaba periodismo en la Universidad Iberoamericana. Su blog, Mi papá no es mi héroe, pero mi mamá sí, se había convertido en un fenómeno viral con más de 2 millones de seguidores en redes sociales.
Había recibido ofertas de varios medios internacionales, pero había decidido terminar primero su carrera. Mamá, dijo Sebastián mientras cortaba su pescado. Ayer hablé con Miguel. Dice que el caso que ayudaste a construir en Guatemala va a resultar en el arresto de 12 funcionarios públicos. Elena sonrió. Miguel Santamaría se había convertido en fiscal general de la Nación el año anterior, en gran parte debido al éxito de los casos que habían trabajado juntos. ¿Y cómo está? ¿Sigue solterón empedernido? Valeria se rió. Mamá, ¿cuándo vas a aceptar que está perdidamente enamorado de ti? Elena casi se atragantó con su agua. Valeria, Miguel y yo somos colegas. Amigos. Nada más. Por favor. Sebastián se unió a la burla. Mamá, ese hombre te mira como si fueras la octava maravilla del mundo. Elena se sonrojó. Era cierto que Miguel y ella habían desarrollado una amistad muy profunda durante los últimos 5 años. Cenaban juntos regularmente. Habían viajado juntos a conferencias internacionales, y él había estado presente en cada momento importante de la vida de Elena y sus hijos. Niños, Miguel es un hombre extraordinario, pero yo estoy enfocada en mi trabajo y en ustedes. Mamá, Valeria se puso seria. Tienes 47 años. Nos tienes a nosotros, tienes tu trabajo, tienes tu propósito. ¿No crees que también mereces tener amor? Elena miró a sus hijos. Estos 2 seres humanos que habían crecido rodeados de evidencia diaria de que el amor romántico podía ser destructivo, pero que aún creían en el amor genuino. ¿Ustedes realmente creen que Miguel y yo? Mamá, Sebastián se inclinó hacia adelante. He visto cómo te mira cuando hablas sobre tus casos. He visto cómo se preocupa por tu seguridad cuando trabajas en casos peligrosos. Y he visto cómo tú te iluminas cuando él llama. Elena reflexionó. Era cierto que Miguel había estado presente en todos los momentos importantes. Cuando Sebastián se graduó de preparatoria, cuando Valeria ganó su primer premio de periodismo, cuando Elena recibió el reconocimiento de Naciones Unidas por su trabajo en prevención de corrupción. Está bien, admitió Elena. Tal vez hay algo ahí. Lo sabía, gritó Valeria, causando que otros comensales la miraran. Pero, continuó Elena, necesito estar segura de que cualquier relación que tenga no afecte mi trabajo o nuestra familia. Mamá, dijo Sebastián, Miguel prácticamente ya es parte de nuestra familia. La única diferencia sería que finalmente sería oficial. Después de la cena, mientras caminaban por las calles de la Ciudad de México, Elena reflexionó sobre la conversación. ¿Era posible que después de todo lo que había vivido, pudiera tener una segunda oportunidad en el amor? Un amor construido sobre respeto mutuo, valores compartidos y admiración genuina en lugar de dependencia y mentiras. Su teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. Vi las noticias sobre el Congreso. Estoy orgulloso de ti. ¿Cenas conmigo mañana? Tengo algo importante que decirte. Elena miró el mensaje y sonrió. Sus hijos notaron inmediatamente el cambio en su expresión. «Es Miguel, ¿verdad?», preguntó Valeria. «¿Quieres cenar mañana?». «Di que sí», gritaron Sebastián y Valeria al unísono. Elena tecleó su respuesta. «Me encantaría». Al día siguiente, Elena se encontró con Miguel en su restaurante favorito en Polanco. Era un lugar pequeño y acogedor que había sobrevivido décadas sirviendo comida mexicana auténtica a intelectuales, artistas y políticos honestos, una especie en peligro de extinción en la Ciudad de México. Miguel lucía nervioso, algo inusual en un hombre que había enfrentado a los criminales más peligrosos del país sin pestañear. «Elena, hay algo que he querido decirte durante mucho tiempo». Elena sintió mariposas en el estómago. «Te escucho. Durante estos 5 años has sido más que una colega. Has sido mi inspiración, mi confidente, mi mejor amiga». Elena sonrió. «Miguel, tú también has sido todo eso para mí». «Elena». Miguel tomó sus manos a través de la mesa. «Estoy enamorado de ti. He estado enamorado de ti desde el día que entraste a mi oficina con esas cajas de evidencias contra Roberto». Elena sintió lágrimas en los ojos. «Miguel, sé que has pasado por mucho. Sé que tal vez no estás lista para otra relación, pero no puedo seguir fingiendo que solo somos amigos cuando lo que siento por ti es mucho más profundo».
Elena miró a este hombre extraordinario que había estado a su lado durante la transformación más importante de su vida. Miguel la había visto en su peor momento, vulnerable, asustada, destruida, y había elegido amarla no a pesar de eso, sino incluyendo eso. Miguel, tengo miedo. ¿De qué? De que el amor romántico me haga vulnerable de nuevo, de que pierda la fuerza que he construido. Miguel sonrió con ternura. Elena, el amor no te debilita cuando está construido sobre bases correctas. Tu relación con Roberto te debilitaba porque estaba construida sobre mentiras, control y dependencia. ¿Y qué tendríamos nosotros? Honestidad, respeto, independencia mutua y admiración genuina. Elena, tú no necesitas que yo te cuide. Eres la mujer más fuerte que conozco. Lo que quiero es ser tu compañero en esta vida extraordinaria que has construido. Elena sintió algo que no había experimentado en décadas, la posibilidad de un amor sano. Miguel, yo también estoy enamorada de ti. Miguel sonrió como si acabara de ganar el caso más importante de su carrera. ¿En serio? En serio. Pero necesitamos ir despacio. Mis hijos, mi trabajo. Elena, tenemos todo el tiempo del mundo. Y tus hijos ya me aman así como yo los amo a ellos. Elena se rió. ¿Sabías que ayer me estuvieron presionando para que te dijera que sí a cualquier cosa que me pidieras? Sebastián puede haberme dado una pista. Miguel sonrió traviesamente. No puedo creer que conspiraran contra mí. Elena, no conspiramos contra ti. Conspiramos por tu felicidad. 6 meses después, Elena y Miguel se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de Carmen. No hubo ostentación, no hubo prensa, no hubo nada que no fuera auténtico y lleno de amor. Sebastián caminó a Elena hacia el altar, orgulloso de entregar a su madre a un hombre que sabía que la merecía. Valeria fue la dama de honor, llorando de felicidad por ver a su madre finalmente recibir el amor que se merecía. Carmen oficializó la ceremonia. Había obtenido la certificación para poder casar a su hermana, y pronunció las palabras más hermosas que Elena había escuchado. Elena y Miguel, ustedes han encontrado algo extraordinario. Un amor construido sobre respeto mutuo, valores compartidos, y la determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Que este matrimonio sea una sociedad no solo romántica, sino también moral. Durante la recepción, Elena observó a sus invitados, fiscal anticorrupción de varios países, mujeres que habían encontrado su voz gracias a su trabajo, sus hijos riéndose con sus nuevos primos. Miguel tenía sobrinos que adoraron inmediatamente a Sebastián y Valeria, y Carmen brindando con lágrimas de felicidad. Miguel se acercó a ella mientras observaba la celebración. ¿En qué piensas? Pienso en que hace 7 años mi vida era una mentira dorada. Hoy, mi vida es una verdad sencilla y hermosa. ¿Te arrepientes de algo? Elena reflexionó. Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar mi voz. Pero no me arrepiento del camino que me llevó hasta aquí, porque me llevó hacia ti, hacia mis hijos convertidos en estos seres humanos extraordinarios, y hacia un propósito que nunca imaginé que podría tener. Miguel la besó suavemente. Elena Delgado de Santa María, te amo. Miguel Santa María, yo también te amo. Mientras bailaban su primera canción como esposos, La Llorona, de Lila Downs, porque Elena había insistido en que quería una canción sobre una mujer que encuentra su voz. Elena miró hacia el futuro. Delgado Herrera tenía oficinas en 8 países y había ayudado a más de 2000 familias. El programa Mujeres Vigilantes se enseñaba en universidades de todo el continente. Sebastián estaba a punto de graduarse como abogado especializado en crímenes financieros. Valeria había sido aceptada en la Universidad de Columbia para hacer una maestría en periodismo investigativo. Y Roberto seguía en prisión, donde estaría durante los próximos 23 años. Ocasionalmente le escribía cartas a Elena, pidiendo perdón, pidiendo una segunda oportunidad. Elena nunca respondía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba como recordatorio de dónde había estado y qué tan lejos había llegado. Esa noche, en su nueva casa, una casa que Elena y Miguel habían elegido juntos, comprado con dinero ganado honestamente y llenado de amor genuino, Elena se miró en el espejo de su recámara. La mujer que la miraba desde el reflejo
Era completamente diferente de la que había estado sentada en silencio en una sala de juzgado 7 años atrás. Esta mujer tenía arrugas de risa alrededor de los ojos, canas que llevaba con orgullo, y la postura de alguien que había encontrado no solo su voz, sino su verdadero poder. Miguel entró a la recámara. ¿Lista para nuestra nueva aventura, señora Santamaría? Elena sonrió. Miguel, he estado lista toda mi vida. Solo necesitaba encontrar al compañero correcto para vivirla. Mientras se preparaban para dormir, Elena pensó en todas las mujeres que aún estaban viviendo en silencio, esperando el momento correcto para encontrar su voz. Pensó en las que vendrían después, las que necesitarían valor para elegir la verdad sobre la comodidad. Elena Delgado había aprendido que el silencio podía ser tanto una prisión como una estrategia, que callarse podía ser tanto cobardía como sabiduría. Pero había aprendido sobre todo que cuando llegaba el momento de hablar, no había nada más poderoso en el mundo que una mujer que había decidido que su voz valía más que su miedo. Y mientras se quedaba dormida en los brazos de un hombre que la amaba, no a pesar de su fuerza sino debido a ella, Elena supo que su historia había llegado exactamente donde debía llegar, no a un final, sino a un nuevo comienzo. Porque las mejores historias, las que realmente importan, nunca terminan. Simplemente se convierten en el prólogo de algo aún más extraordinario. Gracias por acompañar la historia de Elena. ¿Qué te pareció esta increíble historia de valor y justicia? Elena nos enseñó que el silencio puede ser tanto estrategia como fuerza, y que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra voz y defender lo correcto. Queremos saber tu opinión. Déjanos en los comentarios. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Conoces alguna situación similar? ¿Qué opinas sobre la decisión de Elena de guardar silencio durante tanto tiempo antes de actuar? Si esta historia te emocionó, dale like al video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras sobre mujeres valientes que cambiaron sus vidas y las de otros. Comparte este video con esa mujer fuerte que conoces que necesita escuchar que su voz importa. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te llegará al corazón.